Los Caballeros del Zodiaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Estamos. Entonces sean todos bienvenidos al nuevo capítulo de Quantum Astronomy. Me acompaña como siempre el caballero de las 1000 batallas que participó en la guerra de los completos, mi amigo astrofísico experimental de Huesitos Anchos, Simón Ángel. Un aplauso, Simón. Muchas gracias, Luis. Así es, quienes ustedes escuchaban esa dulce voz es del maestro de las clases, el paladín de la física teórica y destructor de carritos de comida frita, Luis Rodríguez. Oye, Exactamente. Oigo. ¿Cómo estáis? Estoy bien, muy contento de que Fulgor Lab esté funcionando nuevamente. Estamos, por supuesto, haciendo la pañe en estos tiempos de incerteza, tiempos de cuarentena. Yo entro en cuarentena pronto. Así que estamos desde la comodidad de nuestras casas batallando contra la incerteza de estos tiempos y siguiendo con nuestra cruzada de llevar el conocimiento a sus hogares. Sí, pues, para los que no saben, Fulgor se cambió de domicilio. Entonces ahora estamos transmitiendo, o sea, se está transmitiendo desde un búnker secreto. En verdad es un container de Conicet, así que si sienten caídas de botellas de vidrio, se están rompiendo, o algún punky que entra a tener relaciones sexuales, no sé, vago, ya saben, están advertidos. Oye, Simón, hoy día nos acompaña alguien más. Excelente, sí. Una Me gusta persona- cuando tenemos gente aquí en el programa. Una persona que conversa con la luna. ¿Y sabes qué le dice la luna? ¿Qué le responde? Píntame como a tus planetas franceses. A eso. Píntame Una como persona- esas nebulosas. Esta persona cuando va al psicólogo, ¿sabes lo que dibuja? Un planeta bajo la lluvia. Bien. Le Oye, hacen no, ver, claro, le hacen ver en vez de del test de Rorschach, de las manchas, le hacen ver la nube de Júpiter. exactamente. Oye, nos acompaña una persona que se relaciona con la astronomía a través del arte y que ya se ha vuelto muy famosa en este rubro. Ha viajado incluso a Europa, a un montón de lados, se pelean por tenerla. Nosotros tenemos el honor de que nos acompañe en esta ocasión en Quantum Astronomy. Con nosotros la artista Anima Hope. Sí. Hola, Bravo, bravo. gracias por la invitación. De verdad, es un honor para mí estar aquí hoy, conversando Oye. con Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Podemos revelar aunque sea tu nombre, o prefieres que te tratemos como Anima Hope? No, sí se puede revelar. Sí. En verdad es fácil encontrar mi nombre. Está bien, está bien. Bueno, estoy así, Julia, siempre Julia. te he tratado como Silvana, así que no estoy como acostumbrado. Se me va a salir en algún momento. Ya. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Todo bien? Sí, súper. ¿Libre de coronavirus? Creo. ¿Crees? Hay que ¿Tu esperar. familia y tus amistades también? Sí, por el momento todo bien. Así que, bien. Cuidándonos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y ustedes qué Antes tal? de... ¿Sí? ¿Para decir algo? Que te interrumpí en la mitad. ¿Y cómo están ustedes? Ah, bien. Bien, sin coronavirus, por suerte. Sí, bien de salud, bien de ánimo. Preparando. Sí, O sea, sí, bien. Oye, antes de irnos con el tema, porque digamos, es un tema que puede ser de interés para muchas personas, quería hacer unas preguntas a Silvana, de acuerdo a lo que ella hace. Sí, lo primero es, ¿qué te cautivó de la astronomía para elegir como... Porque tú eres artista, sí, tú estudiaste arte, por lo que yo tengo entendido. ¿Qué es lo que fue que hizo que te desembocaras para entrar en el mundo de la astronomía? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué causa la astronomía en ti? ¿Por qué tomaste esa decisión? Ya. Lo primero que me cautivó Uh-huh. fue la luna, como tú dijiste, que me dijo, píntame como tu musa francesa, ¿no? Pero, Nebulosas francesas, claro. claro, fue la luna más que nada porque dentro del arte
uno siempre busca el lenguaje para poder representar algo y buscar tu propio lenguaje en el arte. Y yo estaba en ese descubrimiento de mi lenguaje artístico, de mi lenguaje visual. Y pasé por varias cosas, entre eso el mar, sirenas, faros y un montón de cosas, hasta que empecé a llegar a la luna. Pinté una vez la luna y me quedó así, casi igual a la luna. Entonces fue como, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Cachai? Entonces empecé a pintarla de nuevo, mucho más. Y ahí yo siempre digo que la luna es como el primer escalón que nos acerca al espacio, al universo, a la astronomía. Es lo que tenemos más cerca, es lo que más nos encanta. Bueno, es hermosa, ayer estuvo hermosa. Y en verdad es como el primer contacto que tenemos con un astro cercano, que no es el Sol, que no es encandila. Entonces fue como la luna, al fin y al cabo, lo que me llevó a pintar astronomía. Y lo otro también es el conocimiento. Me encanta la astronomía y yo como artista no estudié astronomía, no soy física, no nada. Entonces a través de la pintura yo investigo. Y he investigado un montón de cosas y creo que al unir también el conocimiento astronómico, la teoría de la astronomía con la técnica de la pintura, se logra realizar mejor un resultado de la pintura y también nace de manera natural el poder educar la astronomía a través del arte, obviamente inspirada en objetos reales. Claro. Bueno, haciendo un paréntesis, esos temas, tú has participado y colaborado en hartos proyectos de educación que tienen que ver con astronomía. Sí. He visto ahí en tu Instagram, porque yo te sigo, y si es que no siguen a Silvana, vaya y siga a Anima Hop, búsquela en Instagram, le va a aparecer el tiro, y vea sus obras, que son bastante bonitas. Gracias. Y tiene razón, o sea, gran parte de la astronomía entra por los ojos. Estamos de acuerdo con eso. Y también lo que te cautiva es la noche, o sea, claro. Como dices tú, en el día tenemos el sol, y que claro, ya es bonito y todo lo que quieran, pero en la noche es cuando la astronomía se luce. Y sobre todo si es que han tenido la oportunidad de ver algún cielo despejado, tienes, bueno, la luna, como dices tú, pero también tiene un montón de otras cosas como la Vía Láctea y las estrellas así en el firmamento también causan una sensación y llaman mucho la atención de quienes lo observan. Claro. Y eso es lo que también va a entrar el tema de ahora, o sea, lo que nos convoca hoy día, es el tema de las constelaciones. Pero antes de meternos con el tema de las constelaciones, quería hacerte la última pregunta. Quizás también va relacionado con lo que dijiste de la luna, etc. ¿Por qué elegiste el nombre de Anima? ¿Qué es lo que significa Anima? Sí. Ya. Yo empecé haciendo graffiti. ¿Cómo? Empecé haciendo graffiti, ¿Ya? pintando en la calle. O sea, no fue mi inicio como artista, porque igual obviamente había pintado antes en otras cosas, pero fue como un acontecimiento importante, del cual uno necesitaba ese lenguaje visual de qué te representa y también un nombre. Y ahí yo tenía el nombre de Hop, H-O-P, es mi como apellido de Anima Hop. Claro. Este Hop viene del graffiti y yo lo hacía por esperanza, era Hope, donde eran cosas como con el mar y toda esa temática. Y bueno, había otro chico que rayaba igual, y eso significa una guerra entre la calle y el graffiti, como de que vamos a tener que pelear por el nombre. Y yo dije, yo no quiero pelear por el nombre, así que le saqué la E y lo dejé como Hope. Después de eso, no me llenaba, no me gustaba el hop, era como, todos me decían, la hop por hip hop, y a mí no me gustaba el hip hop, no me gusta el hip hop. Entonces era como, no es por eso. Y bueno, ahí empecé a buscar, a tratar de inspirarme en algún nombre, y me gusta mucho leer, me gusta la psicología, bueno, la filosofía, la astronomía, un montón de cosas, y ahí llegué con un concepto de un psicoanalista que se llama Carl Jung, del anima y animus. Exacto. Carl Jung plantea el concepto del inconsciente colectivo, y también plantea los conceptos de anima y animus, que sería el inconsciente también que habita dentro del ser humano, viendo el anima, el inconsciente femenino que hay dentro de un hombre.
Y el animus, el inconsciente masculino que está dentro de la mujer. Como la especie del yin yang, así es lo más, yo creo que es lo más simbólico para representarlo. Claro. Y el ánima sería uno de ellos, que al final es como por fuera es una cosa, pero dentro y lo que lo impulsa es otra, es su contrario. Y eso es lo que hace que tenga movimiento y cosas así. También ánima, por ejemplo, en catalán o en otros idiomas significa alma. Y bueno, se pueden buscar un montón de significados, pero yo lo puse por ese, Carl Jung. Ya. Sería como la mujer dormida, inconsciente, que habita en el masculino. Bastante profunda la interpretación y me gustó. Sí. Tiene un significado potente. Sí. Qué bonito, qué bonito. También a mí. Ya, entonces, bueno, comencemos con el tema que nos convoca. Pues, supongo que estamos ansiosos de hablar esto. Cuando le propuse este tema a la Silvana, me dijo, oh, ya, démosle. Excelente. Ya, pero antes de entrar a hablar de constelaciones como tal, sí tenemos que aclarar ciertas cosillas. Pues. Entonces, tenemos que primero saber qué son las constelaciones. Pues. Simón, yo creo que es nuestro experimental, quizás nos Sí. pueda dar una mejor idea de qué son las constelaciones. Sí, una constelación históricamente ha sido un grupo de estrellas en las que alguna cultura reconoce de cierta forma. ¿Okay? O sea, distintas culturas usaban estrellas para se ordenaban o agrupaban las estrellas en el cielo para representar alguna forma que salía de sus mitos y leyendas, o de hecho que los mitos y leyendas salían de las formas que veían de las estrellas. Era un proceso bien interesante de retroalimentación. Pero en el día de hoy, cuando hablamos de constelaciones, hablamos de, como en la ciencia nos encanta estandarizar todo, las estrellas realizamos un sincretismo entre varias culturas y nos establecemos con 88 constelaciones que cubren toda el área de la esfera celeste del cielo nocturno. Cabe Entonces, detallar que la mayoría de esas constelaciones que usa la Unión Astronómica son la mayoría de origen griego, sí, helénico, etc. verdad. Y esas Pero están en la mayoría en el hemisferio norte. Hay una diferencia bien interesante entre las constelaciones del hemisferio norte y el hemisferio sur. La vamos a mencionar en algún punto. Ya. ¿Y podría decirnos para qué sirven en sí las constelaciones? ¿Qué utilidad tienen? En el día de hoy no sé mucho. O sea, por lo general cuando hablamos de objetos podemos decir que este objeto está en tal constelación, pero es una guía muy vaga del cielo, que habla de una región. Una constelación puede representar un área bastante grande del cielo, como la del Pegaso, Orión o Escorpión, que son súper grandes, en contraste con la Mosca o el Triángulo Austral, que son constelaciones chiquitas. Pero durante una muy buena parte de la historia, las constelaciones han sido muy útiles para ubicarse en el cielo, como en el caso de la Osa Mayor en el hemisferio norte, que tiene la estrella polar, o la Cruz del Sur aquí en el hemisferio sur, que tiene que apunta hacia donde está el sur. Claro, o sea, lo ocupamos como patrones para ubicarnos en el cielo, como que cuando digan, oye, ¿dónde queda tal dirección? Es como, mira, llega hasta Plaza de la Dignidad y te vais para tal lado y das de referencia a otra cosa importante. Sí. Y allá en Valparaíso, Viña, no sé qué cosa ocupan como referencia. El journal. Sí, pero yo tenía una pregunta, como ¿no servirá también las constelaciones ahora para ubicar objetos astronómicos? Eso es lo que estamos diciendo en el fondo. Pero más que uno, como si uno va hacia algún lado. Como... Sí. Por ejemplo, decir esto ocurrió en la constelación de más o menos tanto, o este objeto va a ser visible en tal constelación más o menos, y eso sirve mucho para orientar a la gente que prefiere la astronomía como algo un poco más recreativo, por ejemplo. Que sabemos más o menos cuál es que usa las constelaciones para ubicarse en el cielo, no solamente en el espacio aquí en la Tierra, o de dirección aquí a la Tierra, sino que sabe que, ok, la constelación de Orión, pum, va por allá, o la constelación de Escorpión, o Leo, todo eso, sí. Y también otra utilidad que han tenido las constelaciones históricamente han sido para determinar en qué momento del año
Estamos. Cuando de repente comenzaban a aparecer constelaciones en la noche, significaba que que venían tiempos de lluvias, por ejemplo. Hay no estoy seguro que tan cierto sea, pero Acuario, por ejemplo, en- era a ver, Acuario se supone que marcaba eso en civilizaciones del hemisferio norte cuando iban a comenzar las lluvias. Que comenzaba a estar en la posición más o menos del sol cuando comenzaba época de lluvia. Porque sí, pues Acuario, el tiempo de Acuario es enero acá, que es verano en el hemisferio sur, por lo tanto tiene que ser invierno en el hemisferio norte. Claro. Bueno, en todo caso, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la casa de Acuario. Todavía no Sí. hemos partido. No estar en las casas. Ya. Claro, no hemos partido el viaje por las 12 casas para llegar al patriarca. Bueno, cabe destacar que la elección o sea, la unión de las estrellitas, como dijiste, era arbitrario. O sea, en el sentido de que todas las civilizaciones tienen sus propias constelaciones y que Claro. la unían de acuerdo a los conceptos que ellos manejaban. O sea, los griegos ocupaban sus mismos historias, mitologías para plasmarlo allá. Los chinos tienen la suya, los coreanos tienen otra, los nativos de América tienen otras constelaciones. Es como cuando ustedes van y se sientan en el baño y empiezan a buscar dibujitos en la cerámica. Entonces ustedes dicen, oh, mira, esto parece un perrito atrapado en la baldosa, o cuando las señoras encuentran a Jesús en las tostadas y cosas por el estilo. Un patrón aleatorio lo asocian con algo. Están buscando alguna coincidencia. Entonces cuando ustedes ya visitan muchos lugares, por ejemplo su baño, ustedes dicen, ah, mira, allá está la mancha del perrito, allá está la mancha de Jesús, etc. Y pueden ocuparlas como referencia, así como, oye, mira, hay una araña justo en la mancha del perrito. Acá pasa lo mismo en el cielo. Claro. Igual es interesante porque a lo largo de la historia de la humanidad, distintas civilizaciones han tomado cierto grupo de estrellas que no precisamente es la misma para el otro pueblo, ¿no? Exactamente. Si lo veo como de manera artística, simbólica, al final es como la interpretación de una imagen completamente abstracta, que ellos la transforman en una imagen que es de su cotidianidad, como por ejemplo, no sé, un toro o algo que quizá andaba cerca de ellos. Y es como muy parecido a lo que pasaba también en la caverna y en las primeras como formas de expresión humana. Yo creo que las constelaciones también son como las primeras creaciones artísticas o como los primeros dibujos, que no los primeros, pero son unos dibujos que se hicieron como en el cielo para poder contar alguna historia, un mito o algo que fuera cotidiano, que lo encuentro súper interesante igual. Como los primeros lienzos que ocuparon para plasmar la imaginación de ellos, una cosa por el estilo. No los primeros, porque igual está la pintura rupestre y todo, pero fueron lienzos, ¿cachai? Y claro. no solamente para los griegos, sino que, bueno, los mapuches, la cultura del norte, no sé, todos han tenido como esa conexión de simbolizar las estrellas para contar historias. Claro. Bueno, y también lo otro que te sirven las constelaciones es para ubicarte y viajar en la noche. De hecho, mucha navegación en la antigüedad se realizaba en base a la posición de las estrellas. Digamos, si llega a este punto, maneja derecho a la Cruz del Sur y cuando llega allí y la veas arriba en el cielo, todos los 90 grados a la derecha, cosas como esas. Claro, así como 2 pasos de la palmera, después 5 pasos a la izquierda de la roca con forma de calavera, ¿sí? Y ahí va a estar la X del tesoro. Exacto. Entonces, las constelaciones tenían un significado para la civilización antigua, que era prácticamente plasmar, como dice Silvana, la cotidianidad en estas cuestiones. O también, bueno, no sé si decirlo cotidianidad, porque los dioses también eran muy parte de su vida cotidiana y muchas historias relacionadas con esto estaban ahí puestas, como tanto lo divino como lo cotidiano.
Bueno, para que pasemos al siguiente tema, ¿influyen en nosotros en algo las constelaciones hoy en día? Mira la cara de sus Veo manos. aquí, sí. Sí, no. Es polémico acá. No. Para nada. No, para nada. ¿Podrías explicarnos por qué, Simon? Tú eres Sí. experto en esto. Tú también. No te hagas el humilde. A grandes rasgos es porque la única manera que tienen esos objetos que forman parte de las constelaciones, las estrellas, de influenciar eventos acá en la Tierra es por medio de la acción gravitatoria. O a menos que alguna de esas estrellas explote y llegue un chorro de rayos gamma, pero dejémoslo en la fuerza gravitatoria. Y la fuerza gravitatoria, como hemos visto, decae en el espacio, decae con el cuadrado de la distancia, o sea que a medida que se van alejando, la fuerza gravitatoria decae bastante rápido. Tan rápido, y considerando que las distancias en astronomía son tan grandes, que prácticamente no sentimos la atracción gravitatoria de ninguna estrella que no sea el Sol, y que es más probable que la atracción gravitatoria que Luis está causando sobre mí ahora sea más fuerte que la atracción gravitatoria combinada de todas las estrellas de una constelación, de alguna constelación que esté sobre mi cabeza ahora, no sé cómo podría ser. ¿Solamente te atraigo gravitacionalmente? Sí. Sí. Ya. Bueno, Considerando las cuatro, solamente Las las cuatro cuatro fuerzas fundamentales, sí, solo gravitacionalmente. ¿Y la quinta fuerza que dice Interstellar, la del amor? No, para hay nada. que considerar que es así, eso ¿qué es lo que dice en la película? Traspasa todas las barreras del espacio-tiempo. Sí, exactamente. Y hay una fuerza más fuerte todavía. Vale. Que dicen que uno puede luchar contra toda fuerza menos contra la fuerza de la mamá. Esa es contra toda autoridad menos contra la mamá. Sí, es cierto. Ya, entonces tenemos claro, ya de hecho tenemos un capítulo donde desarrollamos más en profundidad de por qué las constelaciones no nos afectan, no tienen nada que ver con nosotros y simplemente son unos dibujitos que ponemos en el cielo para ubicarnos, como hemos dicho hasta ahora. Pero hay unas constelaciones que resaltan sobre el resto, que a la gente le gusta mucho identificarse con estas constelaciones. Y son las constelaciones del zodiaco. Así que, ¿qué chuchas son esas constelaciones del zodiaco? Disculpen el vocabulario, pero ¿qué son? No sé si Silvana o tú, Simón, nos podrían... Vamos a ver cómo la define Silvana. Yo creo que Aquí voy a decirte lo mismo que le digo a mis estudiantes. Aquí no hay respuestas incorrectas. genial. Las constelaciones del zodiaco para mí son las constelaciones donde pasa el sol. Eso tienen de especial. Muy bien, sí. Es básicamente eso, sí, muy bien. Quizás por eso fueron importantes, no sé. No encuentro como otra explicación. No tienen alguna trascendencia cósmica más allá de eso. Y también la existencia de esas constelaciones es un acto, o sea, no es un acto, es un hecho efímero, porque eso va cambiando a medida que va avanzando el tiempo. La Tierra tiene su eje de rotación y ese eje va apuntando a distintos lugares por uno de los movimientos de la Tierra, que es el de precesión, que hace que el eje de la Tierra apunte a distintos lugares formando un círculo muy grande en cada 200.000 años, algo así, no me acuerdo. Ya, pero la cosa es que sí. Todas estas cosas que nosotros vemos como constelaciones empiezan a desplazarse. Exactamente. Y aparte de eso hay que sumarle que el Sol y el vecindario estelar se va moviendo alrededor del centro de la Vía Láctea, entonces las estrellas también se van moviendo y cambia el punto de vista de acá de la Tierra y las constelaciones se van desarmando. Pero en fin, en esta época que nos tocó vivir, vemos esas 12 constelaciones que pasan
por detrás del Sol, entre comillas. El camino que sigue el Sol en el cielo es un gran círculo y ese círculo pasa por esas 12 constelaciones principalmente. Aunque cuando fueron creadas las 12 constelaciones del Zodíaco, o cuando fueron determinadas las 12 constelaciones del Zodíaco, hasta ahora ha cambiado un poco el círculo en el que se mueve el Sol y hay una constelación que está entrando de a poquito ahí. Ujú. La de Ofiuco, exactamente. Ofiuco o el Serpentario. Y de hecho hay una número 14, pero que la vamos a ver en otros capítulos. Hay más todavía, sí. Vamos a dejar ahí enganchado a las personas. Eso me gustó. Igual, por ejemplo, las constelaciones, si nosotros lo vemos desde la Tierra, claramente hacen una forma de, bien abstracta, pero hacen la forma de. Pero nosotros si viajamos un poco, si la vemos desde lado, por ejemplo, las estrellas que forman esta constelación están súper lejos una de la otra, a veces ni siquiera son del mismo vecindario estelar, ¿no? Claro, No lo son. exactamente. Lo que tú dices. Pero la Esa perspectiva desde la Tierra. es. ¿Cómo? No te escuché bien. Pero la perspectiva desde la Tierra. Exacto. O sea, muchas de esas estrellas ni siquiera tienen alguna relación entre ellas gravitacionalmente, están interactuando. Son por la perspectiva nosotros las vemos agrupadas, pero en verdad no necesariamente es así. Yo siempre me he preguntado cómo serán las constelaciones que son visibles desde otras estrellas en las que está incluido el Sol. El Sol como parte de una constelación, dices tú. Sí. Que igual está Debe Perú ser porque el Sol es rebenca, porque penquita. sí, Sí. pues, eso es lo mismo. Debe ser muy fome. Como la constelación de Can Menor. Can Menor es una de mis constelaciones favoritas porque es muy Kuma. Es un filtro así. Sí, son 2 estrellas. Todo chacha, pero... Ya, después vamos a hablar de eso. Ya, No, imposible. muy bien. Ya. Bueno, resumamos este primer bloque en que hemos dicho que las constelaciones son una unión de puntos que son realmente dependientes de cada cultura. O sea, cada cultura tiene sus propias constelaciones que se eligieron esa unión. Es como cuando compran esos libros de 100 pesos donde dice unan los puntitos y verás la imagen. Claro, cada uno lo diseña a su propia manera de acuerdo a su, ¿cómo puedo decirlo?, a su cotidianidad. Uh-huh. Y estas cuestiones no nos afectan en nada. Gravitacionalmente no nos pasa nada, tampoco desde el punto de vista de las otras 3 fuerzas que hay. Y podría decir la gente, oye, pero si hay una quinta fuerza que no hemos descubierto y que interactúa con nosotros, y la verdad es que eso tampoco serviría como argumento, porque si fuera así, sería una fuerza cotidiana que podríamos medir. O sea, si no realmente nos afectara, esa fuerza tendría que estar afectándonos constantemente, y eso se mediría. Así que eso tampoco sirve. O sea, no nos afecta en nada esas estrellitas lejanas. Y como dijo Silvana, muchas de ellas ni siquiera pertenecen a un mismo vecindario. O sea, todo es un efecto desde la perspectiva, un efecto visual. Pero ¿para qué nos sirve? Para ubicarnos en el cielo. Eso es lo que sirve ahora. Y antes servía, como dijo Simón, para ver el tema de las épocas donde poder cosechar o navegar, ubicarte en el cielo. Ok, creo que es suficiente con este primer bloque para que después nos pasemos a hablar de las constelaciones del Zodíaco y de las historias que hay detrás. No es que estemos avalando la astrología ni nada de eso, sino que es una parte, creo, cultural importante para que la gente entienda por qué le ponemos esos nombres a tales constelaciones, o por qué, por ejemplo, los satélites de Júpiter tienen esos nombres y cosas por el estilo. Es una parte de cultura en general. Así que los dejamos con una canción que eligió Silvana. ¿Nos podría decir la canción, Silvana? Nómbrala tú. Obvio. Escogí Planet Caravan de Black Sabbath. Muy buena ¿Por canción. qué? Porque es una de mis favoritas. Y porque... Solo por eso, ¿no? Y porque también creo que jugaba un poco con el tema de de las planetas, las constelaciones, el nombre, no sé. Es una de mis favoritas. Me parece muy bien, razón Excelente. suficiente para dejarla. Entonces vamos Bonita canción. con la canción de Silvana y volvemos en un ratito.
hablar de las constelaciones del zodiaco. Volvamos entonces a Quantum Astronomy. Estamos en el segundo bloque de este capítulo especial con Animas O, en el que vamos a hablar de constelaciones del zodiaco. ¿Podríamos decir que esta es Constelaciones del Zodíaco parte 1? Sí, definitivamente. Al igual que en el anime, dudo que alcancemos a acabar las 12 casas en un primer episodio. Ujú. Bastante largo. ¿Ah? Sí. Un camino bastante largo. Sí, exactamente. Oye, ¿ustedes vieron Caballeros del Zodiaco en algún momento de su vida? Cuando chica. Muy No, poco, no. esporádicamente. No lo seguí, nunca lo seguí. ¿No les gustaba o como que, no sé? Creo que en los canales que tenía no lo exhibían. Antes de tener cable veía re pocas cosas. Exhibían Dragon Ball, creo. Por ejemplo, no tenía televisión, creo que lo exhibían en televisión. Mm, ¿O no? Entonces tenía el Mega y en el Mega exhibían Dragon Ball. No sé qué más. O sea, te Y después perdiste el club de los tigritos, Simón. Sí. Oh, Y después cuando tuve cable veía Cartoon Network, Nickelodeon, esas cosas. oh, Simón, qué impactado, weón. Es como que te arrebataron una parte de tu infancia. Sí. Yeah. Como, ¿Y tú, claro, Phil? como cuando Greta Thunberg dice, ustedes me robaron parte de mi infancia, sí, Exactamente. maldito Chilevisión que no tenía antenas cerca de mi casa en la quinta región Valle, me negaron el Club de los Tigritos. Pero bueno, ¿Y tú, Silvana? Yo sí, tengo recuerdo de haber visto varios capítulos, de conocer un poco la historia, pero no me acuerdo bien. Yo creo que fue muy al desorden. ¿La vería de nuevo quizá? Ahora con tiempo, sí. A mí me Pero gust- Ujú. no me acuerdo. Ya. A mí me gustaban cuando chico. De hecho, me acuerdo de la historia y todo, pero si los veo ahora, sé que me van a cargar porque son muy llorones, muy melodramáticos y me carga esa cuestión de exagerar los sentimientos y cosas por el estilo. Sí. Me acuerdo Bueno, que mis hermanos tenían como estos figuras. oh, eran bacán. Eran como los Sí. figuras piratas más bacanes que había No visto. me compraban porque era niña. El Típico. machismo actuando desde los años 90 Mm, y antes. Y sí. antes. ¿Y tenías algún personaje que te gustaba en particular de ahí? ¿O nunca enganchaste con ninguno? Mm, ¿No? No. Creo que, claro, como que me gustaba más el personaje que era de mi constelación, porque se supone que uno se representaba con eso, ¿no? Pero en verdad no, No, no te representaba. no. A nadie nos representaba ese personaje. Igual me gustaban varios personajes, me gustaban los nombres, un montón de cosas, pero no me sentí tan identificada como con la Sailor Moon. Ah, ya. La Sailor Moon te gustaba Sí, mucho más. un poco más, sí, mucho más. ¿Y cuál era tu personaje de ahí que te gustaba? De la Sailor Moon, ¿Sí? me gustaba Urano. Urano. Pero la Sailor Moon tenía más relación con los planetas que con las constelaciones, si no me equivoco. Sí, me gustaba Neptuno, de hecho. Y Urano. Urano me gustaba porque tenía el pelo cortito, parece. Ah, ya. ¿Y Neptuno? Neptuno porque tenía el pelo azul. Muy bien. Sí. Bueno, entonces no vamos a poder hacer dinámica estilo Caballero Zodiaco ya que no nos vieron tanto. Pero bueno, obviamente la historia parte en que el santuario se pone en contra de Atena y Atena recién había sabido que era la diosa. Entonces van a enfrentarse al santuario y cuando llega se le clava una flecha, o sea, le clavan una flecha en su pecho y para sacársela tenían que llegar arriba donde el patriarca, que había que pasar por las 12 casas de los caballeros dorados y llegar arriba donde el patriarca. Y patriarca, escuchando el podcast de la casa también que se dedica a la historia, historiadista,
Acabo de descubrir de que patriarca, la palabra viene de los patricios. No había hecho la relación. Que esa clase muy acomodada en la antigua Roma que tomaba las decisiones del pueblo en general. Ya, entonces ellos van avanzando y se encuentran con la primera casa de Aries. Esa es la primera casa. Y también Aries tiene una cosa importante en astronomía, que es lo que define el punto vernal. Y supongo que Simón es el mejor encargado para explicarnos qué mierda es el punto vernal. Ya, a ver. Varios de las maneras que tenemos de orientarnos en el cielo nocturno son proyecciones de cómo nos orientamos acá en la Tierra. Y en particular el sistema de coordenadas más usado, coordenadas ecuatoriales, son una proyección del sistema de coordenadas de latitud y longitud que usamos aquí en la Tierra. Entonces, todos los elementos, incluido el círculo del ecuador, se ven proyectados en la esfera celeste. Y de hecho el ecuador se llama el ecuador celeste. Y recién hablamos del círculo que sigue el Sol en el cielo, que es la eclíptica. La eclíptica en el ecuador son dos círculos en esta esfera que se cruzan en dos puntos. Uno de esos puntos es el punto de Aries, que cuando el Sol está ahí, ocurre el equinoccio de otoño en el hemisferio sur y de primavera en el hemisferio norte. En general se le habla del equinoccio de marzo. Eso entonces marca el inicio de estas estaciones correspondientemente primavera en el hemisferio norte y otoño en el hemisferio sur. Entonces, al comenzar la primavera en el hemisferio norte, que es donde nacen todas estas ideas de orientarse en el cielo y esas cosas, se le da un sentido de reinicio al ciclo de las estaciones y por lo mismo es un punto tan importante. Claro, lo tomamos como punto de referencia para las coordenadas. Ese tipo de coordenadas, ¿cómo se llamaban? Las coordenadas ecuatoriales. Ecuatoriales, esa misma. Sí. Ahí comenzamos a medir desde el punto vernal. Es como el punto cero de comienzo. Ya. Oye, pero obviamente hay una historia detrás de la constelación asociada a Aries. Y ahí vamos a ver que hay muchas tan relacionadas. Y eso es la historia que nos trae la Silvana. Si nos podrías contar esa historia. Claro. Bueno, primero quería aclarar que como la ubicación, igual puede que la conozcan, pero está entre Piscis y Tauro, de las zodiacales. Y es un grupo que se como caracteriza por 4 estrellas que hacen como una especie de curva. Pero en total la constelación tiene alrededor de 67 estrellas. ¿Ya? Y 440 grados dentro del cielo. La más brillante es Arietis, que se conoce también como Hamal. Y bueno, esa es una estrella, es la más brillante de Aries, y eso sería como el dato más científico dentro de la historia. Ya. Pero también, bueno, también está en Aries, lo curioso es que tiene muchas estrellas dobles dentro de la constelación. Hay muchas estrellas binarias. Pero en astronomía griega o en la mitología, Aries marcaba, como dijeron recién, el equinoccio y también el inicio de la primavera. Entonces fue muy importante para estos pueblos, como era casi que el inicio del año o cuando ya volvía el sol, ¿no? Como a retomar su lugar aquí en esas tierras del norte, porque para nosotros en verdad el equinoccio de otoño. Claro. Así que bueno, la historia cuenta más que nada que es una tradición, ¿no? Que es la leyenda del vellocino de oro. No sé si la ubican. Es bien famoso, de hecho. Y se trata obviamente de un amorío de los griegos, porque de eso se tratan casi todas los mitos. Son puras teleseries prácticamente. Sí, pero muy trágicas. Todo implica en sí amor, persecuciones, matanzas por amor, sí. Hombres que no saben dejar ir. Sí. Sí. Bueno, aquí también cuenta una historia también igual de trágica, de hecho peor, yo creo, porque cuenta la historia del rey Atamante,
que él estaba casado con Nefele, y bueno, él se desencantó, dejó de amar a su esposa y se casó nuevamente con Ino, quien vio en los hijos de la relación anterior de Atamante una ofensa para sus propios hijos. Entonces planificó la muerte de los hijos de Atamante, que estos eran Frixo y Ele. Y bueno, en esta planificación maléfica de Ino, ¿Ya? lo que hace es que llega y entra y como muele, ¿no? Como que destroza todo el trigo que tenían, toda la cosecha, y trae como una época de mala cosecha, ¿no? De miseria, y lo que hacen es que envían a un mensajero a preguntar al oráculo de Delfos qué podían hacer para que volvieran a crecer el trigo y volvieran a tener la abundancia que tenían. Pero este consejero ya había estado como pagado, ¿no? Coimiado por esta mala nueva mujer que tenía el rey, y vuelve con el mensaje de que había que sacrificar al hijo mayor, que era Frixo. Chuta. Entonces había que matar al niño porque a la niña no le gustaba que tuviera hijos anteriores. Claro. Así que, bueno, en eso deciden que sí lo van a matar, y entra en esto, él ya estaba súper dispuesto a morir. De hecho estaba como en el altar ya casi a punto de morir. Ujú. Y la madre de él reza y pide que por favor no maten a su hijo, y en eso la escucha Hermes, que era el mensajero de los dioses, y que él también llama a esto como de entiende obviamente que era una injusticia y todo, me imagino que cree eso, ¿no? Así que llega y manda a este cordero divino a salvarlo con el vellocino de oro. ¿Cachai? Entonces llega y lo saca a los dos hijos del rey. Ujú. Y se lleva, bueno, y la hermana de Frixo, que era el que iban a salvar, la hermana se cuela. De como que ella teme obviamente por su vida porque va a quedar con la madrastra mala, o no sé, ahí dando vuelta. Así que se sube también a este carnero y bueno, se van. Y en el viaje, que es lo que también llama la atención, es que en el viaje se cae la hermanita. Chuta. Se cae justo porque van volando, ¿no? Como que se los lleva, y se cae justo en este mar que está entre Europa y Asia, si no me equivoco. Ujú. Claro, entre Europa y Asia, y cae al mar. Y desde ahí que se le llama a ese estrecho el Esponto, que significa el mar de Ele, por honor a la pequeña niña que cayó del vellocino de oro. Y bueno, así llega Frixo a su destino, que era en Cólquida, y situado por las orillas del Mar Negro. Y bueno, cuando llega aquí, muestra de su gratitud, sacrificó al carnero y se lo dio al rey de puros sacrificios. La cagó. Y se lo entrega al rey de este lugar, que es Aetes. ¿Ya? Y bueno, él le quita el vellocino de oro, o sea, se lo saca y lo guarda. Y lo guarda para honorificar o no sé, pedirle a Ares, al dios de la guerra, Marte, a pedirle que, no sé qué le pidió, obviamente que ganara la guerra, supongo, ¿no? Ujú. Y en eso, bueno, Zeus, en su agradecimiento, coloca a Aries en el cielo. De hecho, dicen, ¿no?, que donde le sacaron el vellocino de oro y no pudo volver, o no sé, morir, ¿no?, tranquilo con todo lo que llevaba, por eso es que Aries no brilla tanto y no es tan llamativo, porque el vellocino de oro lo sacaron y se lo dejaron como guardado, y que después hay otra historia que es de Jasón, creo, que va a buscar el vellocino de oro y todo. Exactamente. Entonces también esto, bueno, representaba para ellos en ese tiempo
el trigo, el sol, ¿no? La realeza, también la legitimidad de lo que estaba pasando, y también por eso se dice que después Jasón fue en busca de eso, del vellocino, porque era como al final la representación de la realeza, de como la abundancia, no sé, de oro, ¿no? Claro, claro, la Yo riqueza. pensé que esa historia era del vellocino de oro, no cachaba que había más historias de eso. Sí, Porque sí, esa es la que yo conocía, que de hecho tiene relación con otras constelaciones. Cuando Jasón con los argonautas van en la búsqueda del vellocino de oro en el Argonavis, el Argonavis está en las constelaciones del hemisferio sur. La vela, la popa, la quilla, todas esas cuestiones. Y que van navegando por el Eridano, que también es otra constelación. Sí, pero sí. era esta historia primero. Sí, no, qué bacán. Las otras se van relacionando, créeme. Ujú. Sí. Es casi como una película que va pasando por el cielo. Y Eh, y trágica, Sí. trágica. sí. Pero esa era la historia más que nada de Aries. No tiene como otra gran relevancia, a lo menos en Grecia, Claro, en esa cultura. Pero también Excelente. donde es tan como tenue, no es verdad, es una gran estrella que se ve por sobre las otras. No fue tanto una constelación tan reconocida ni afamada como son otras constelaciones como Orión o otro tipo de constelación. claro. Escorpión. Esta constelación se ve desde Chile. Obvio que sí. Todas las constelaciones del zodíaco son posibles de ver en todas las partes del mundo. Así que sí. O sea, si podéis ver el sol, pues vais a poder Sí. verla en algún momento. Exacto. El tema es que esté más arriba o más abajo en el cielo. Claro. O si te están tapando los edificios, pero eso ya es otro tema. Sí, sí. Pero Aries se puede ver muy en el polo sur o muy en el polo norte. Igual se ven las constelaciones. Más o menos. Podríamos revisar. Vamos a ver. Tengo aquí Stellarium a mano. Mientras Simón revisa, habían unas interpretaciones que se hacían de por qué se asociaba un carnero con el oro. ¿Lo viste eso, Silvana, o no? Ah, sí. Sí. Que era que a mí me llamó la atención que un método que hacían era que ocupaban la lana de estos animalitos y las metían al río. Entonces las pepitas de oro que venían siendo arrastradas por el río quedaban enlazadas, atrapadas en esta piel, y después las colgaban y dejaban que se secaran y podían extraer el oro de la lana. Entonces ahí también tenías como una asociación con el oro, con los carneros. O las ovejitas y cosas así. Aries es una constelación, para complementar lo de recién, que se ve desde todo el hemisferio norte y en gran parte del hemisferio sur, al menos en todo Chile continental. Se puede ver hasta más o menos 65 grados latitud sur. Suficiente Luego de para eso es ver Chile invisible. continental. Exacto. También en otros pueblos, por ejemplo, los asirios, ellos sacrificaban un carnero cada vez que empezaba la primavera por el equinoccio, y justo este grupo de estrellas que asomaban en ese tiempo, que anunciaba la primavera, ellos lo conocían como el nombre de altar o sacrificio. Otra vez. Otra vez. Es la costumbre que tienen con los sacrificios. Bueno, o sea, casi todos los pueblos antiguos, originarios, también tienen muchos sacrificios. En el norte tengo entendido que sacrifican llamas y cosas por el estilo. Muy probable. Ya. Ah, en el norte de Chile, sí. Sí, hay unos festivales que hacen eso. Sí. Ya, pues entonces esa fue la primera casa de Aries, que tenía la historia de este carnerito de oro. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda casa, Tauro. La casa de Tauro, sí. Déjenme buscar lo que habíamos preparado para eso. Coincidentemente, según las fechas del zodíaco clásico, yo soy Tauro.
¿En serio? Que nací, sí, nací 10 de mayo. Sí, día de la mamá. Mira, va a estar pronto Mira. de cumpleaños. Sí, voy a estar de cumpleaños el día que salga esto al aire. Feliz cumpleaños adelantado. Qué emoción, gracias, gracias. Se acerca el cumpleaños y Y los se acercan 30. bien. Los 30 se acercan cada vez más rápido, sí. Pero nada, estoy piola. Ujú. ¿Qué dice acá? Sí, va a cumplir 30. Ahora me calza. Fulgor Lab dice: ahora me calza tu personalidad, muy Tauro. No, cumplo 29, no cumplo 30. Ah, 29, pero 29 es un número muy feo, un número primo, no sé, no me gusta. me gustaba 28 mucho. Me gustó mucho esa edad. Sí, 28 también. Perfecto. Pero veamos. Bueno, Tauro es un toro en el cielo y es de hecho de las constelaciones en las que se tiene registro más antiguas. Lo que decía recién Silvana de las estrellas como un lienzo y relacionar un poco lo que hacían en el arte en las cavernas. De hecho, registro de estrellas en las cavernas hay de algunas que cree que es la constelación de Tauro. Sí, lo había buscado recién aquí, tenía la fecha por acá. Historia, sí, aquí hay. La identificación de la constelación de Tauro con un toro es muy vieja. Hay un historiador, un investigador de la Universidad de Múnich que cree que Tauro está representada en una pintura en cavernas en la cueva de se me oxidó el francés, Lascaux, en Francia, de aproximadamente de hace 17.000 años, perdón. Wow. Así que bastante antigua. Que él cree que es Tauro porque al parecer está acompañada por un grupito de estrellas que asocia a las Pléyades, que es una de las principales características de la constelación de Tauro. Tauro tiene dos grupos de estrellas, dos cúmulos estelares que son muy cercanos a la Tierra, las Pléyades y las Híades, lo que le hace una constelación bien interesante. Ujú. También tiene otro objeto bien interesante como la nebulosa del Cangrejo, que es un remanente de una supernova que dentro tiene un pulsar. Y que es bien bonito porque muestra, el cangrejo no aparece en longitudes de onda visible, se ve como una masa medio fragmentada. Si es que han dejado masa para pan a medio fermentar y aparecen esas burbujas, se ve medio líquida la cuestión. La nebulosa del Cangrejo se ve así, pero con colores galácticos. En visible, porque no me acuerdo qué de Rayos X, creo que en rayos X sí. En rayos X aparece algo que parecen ser las pinzas de un cangrejo. Porque la nebulosa del Cangrejo tiene el pulsar del Cangrejo, que es una Sí. estrella neutrón y que es joven. O sea, se tiene más o menos registro de cuándo pasó la supernova. Sí, Y eso es interesante para nosotros porque al ser una estrella neutrón joven, nos permite como estudiar mejor qué pasa en los primeros momentos de vida de la estrella de neutrones. O sea, cuando es temprano, ¿cachai? Cómo se comporta cuando está muy caliente, rotando muy rápido y cosas por el estilo. Y tiene hartos glitches, que vamos a hablar de eso en un capítulo de estrellas de neutrones. exactamente. La estrella más brillante de la constelación es Aldebarán. De hecho, uno de los caballeros del zodiaco se llama Aldebarán de Tauro, ¿no? Exactamente. El caballero Sí. dorado de Tauro. El caballero dorado de Tauro, claro, era Aldebarán. Y es también llamado el ojo rojo del toro porque es una estrella súper gigante, bien fría. Está justamente cerca de la zona típicamente donde está el ojo de Tauro. Aldebarán es una estrella que vamos a buscar la comparación con respecto al Sol. Y aquí está. El Aldebarán es una estrella gigante roja, bastante más fría que el Sol en la temperatura, bastante brillante. No es tanto más masiva que el Sol, tiene apenas 15% más de la masa del Sol, pero es 44 veces más grande. Y eso hace que sea más de 400 veces más luminosa del Sol. Y es más joven también que el Sol. Al tener más masa, ha evolucionado más rápido. Pero en fin, como le estaba comentando, esta es una de las constelaciones de las que se tienen registros más antiguos, porque al igual que pasa con Aries, que está asociada con un carnero, el toro ha sido un animal que ha acompañado al ser humano por una buena parte de
de su evolución, especialmente la contemporánea. No hace tanto tampoco fueron domesticadas las vacas y los toros, pero han mostrado ser animales muy útiles. Entonces, como estábamos hablando recién de la cotidianidad, es muy probable que un grupo de estrellas haya sido asociado a esto, porque es algo que se veía mucho. Bien, y así que era natural que apareciera en el cielo. Bien. En cuanto a la mitología, aparece en libros, por ejemplo, de astronomía babilónica, también en libros de Babilonia, como la épica de Gilgamesh, en el que la diosa Ishtar envía a Taurus, que se llamaba en ese momento, que luego le dio el nombre españolizado de Tauro, el que era el toro de los cielos, a matar a Gilgamesh. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo aparecía esta figura en la mitología, en este caso de Babilonia. También aparecía en mitología egipcia, por ejemplo. Y vamos entonces a lo que ocurre con cómo es que observamos a Tauro. Tauro se puede ver, dada su posición cercana al ecuador celeste, en todos lados en los que se ve el sol. Al igual que con lo que pasaba con Aries, se puede ver desde todos los lugares del mundo, pero esta es una constelación, hay más o menos la mitad de las constelaciones del zodiaco. Aries y Tauro también se ven preferentemente desde el hemisferio norte. Eso es lo que quiere decir que desde aquí, desde el hemisferio sur, se va a ver más o menos bajo en el cielo. Se ven hacia el norte y bajos en el cielo. Hay otras constelaciones de las que vamos a hablar después del zodiaco que se ven más altas. Bien. Con respecto a la figura de Tauro, no es una figura completa, a diferencia de Aries, que por muy poquitas estrellas que se vean de las más brillantes se arma la figura entera, sino que Tauro muestra el torso del toro, sería la mitad del tronco y unos grandes cuernos hacia adelante. ¿Claro? ¿Cómo? No, dije claro. Ah, sí. Y dos de sus estrellas, que curiosamente no son las más brillantes, marcan los cuernos del toro. De hecho, a mí me gusta hacer mucho ese ejercicio cuando es posible ver a Tauro en el cielo y con los grupos de astronomía recreativa que hago, es que les pregunto, miren, entonces aquí está Tauro y está apuntando a tal lugar y esta es la figura más o menos. Les digo al menos cuáles son las estrellas. Entonces les pregunto, ¿para qué lado dibujarían el toro? ¿Para acá o para allá? Curiosamente está para el otro lado que la gente por lo general piensa, porque las estrellas más brillantes están apuntando por un lado, pero no son los cuernos del toro al final. No sé, al final las constelaciones están armadas así por probablemente conocimiento ancestral que no traspasó, o sea, que no quedó plasmado en ningún medio que podamos estudiar ahora. Claro. Y, me perdí un poco de lo que le iba a contar ahora. Perdón. Y como está relacionado con historias, dado que hablamos tantas historias de sacrificio y juergas y todas esas cosas. Vamos a ver entonces, en el Egipto, como yo les había mencionado, también también aparecía Tauro en algún momento. Está relacionado a uno de los dioses principales de la mitología egipcia, que es Osiris. Osiris está representado por un dios toro y la hermana de Osiris, que es Isis, está representada por una diosa vaca. Entonces ahí está representado esa especie mamífera que tanta utilidad, entre comillas, le ha dado a la humanidad. En Grecia esa constelación contiene dos historias que narran aventuras amorosas, nuevamente, que aquí nos vamos a meter en la crónica rosada, crónica roja de esto, ¿bien? Que narran las aventuras amorosas de el dios más peligroso de todos los dioses que ha existido en la historia de la humanidad, que es Zeus. Entonces, sí, ¿cómo? Nuevamente Zeus. Sí, nuevamente Zeus. El promiscuo Zeus. Promiscuo. El cochinote, sí. Entonces, Zeus, en sus andanzas, se involucra con figuras táuricas. Entonces, Io, que era Io y Europa, que son hijas de Zeus, que por eso los satélites de Júpiter están nombrados así, se ven involucradas con figuras bovinas. Io se convierte en una vaca, que Hera lo convierte en vaca, era una de las parejas de Zeus.
Y Europa, seducida por Zeus en una playa, fíjense, metiéndose con una de sus hijas, Zeus se disfraza de toro blanco para seducirla. Mismo momento en que Europa sube el lomo del toro, Zeus cruza el océano y la lleva hasta la tierra de Creta, donde ahí la posee y consuma su acto horrible de violación e incesto, donde nacen otros de los dioses que forman parte después del panteón griego. Terrible, terrible. Hay tantos memes de esos, de libros de historia griega, así, y libros de historia griega si Zeus se hubiera comportado bien. un décimo del libro. Y en Roma, cuando estos mitos pasan a formar parte del ideario romano, el toro se identificaba con Baco, que era el equivalente a Dionisio en la mitología griega, el dios del vino y de la juerga. Entonces, durante las fiestas que se hacían, exactamente, durante las fiestas que se hacían en honor a Baco, que se llamaban las bacanales, un toro cubierto de flores, lo adornaban, todo recibía la escolta de las jóvenes bailarinas, que representaban, según la mitología, los cúmulos de las Pléyades y las Híades, que son estos grupitos de estrellas que andaban revoloteando por ahí cerca del toro en el cielo. De las Pléyades, Silvana tiene una historia muy interesante que va a contar en el siguiente bloque. Sí. El toro entonces tiene todo ese simbolismo, el simbolismo, por cierto, de los bacanales se le da por ser un animal fuerte, potente, de carga, que puede tirar grandes masas, que ese ha sido el principal uso que se le fue dado a lo largo del tiempo en la humanidad al toro principalmente. Claro. Estoy pensando en la vaca como un alimento, sino que al toro como bestia de carga, o bestia de tiro al final. Conocidos también como bueyes en este caso. O los bueyes, exactamente. Hay una pintura famosa, creo que se llama El rapto de Europa, ¿o no? Vamos a buscarla. Me suena mucho. Sí, hay una pintura en la que, claro, ahí se ve que Europa está con un toro blanco. Que hay varias pinturas de esto. Uh-huh. Sí, bueno. Muchas historias mitológicas fueron representadas de los griegos como en el Renacimiento para adelante, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, está muy bonita la pintura, de hecho. La estoy viendo ahora. Uh-huh. Deben haber varias, como dijo Simón. Sí, hay una versión de Tizano, al menos en Wikipedia. Ustedes entran a Europa en mitología y... Hay hartas. Perdón, para corroborar, los nombres estos de Europa y Io, me equivoqué yo, no eran hijas de Zeus, eran amantes de Zeus. Europa era una mujer secuestrada por Zeus, no era de las hijas. La historia es un poquito menos terrible. No, pero Zeus sí se metió con una de sus hijas, sí, con alguna. Déjenme buscar. Bien. Sí, bueno, hay muchísimas pinturas ahora que veo. Pero muchas, de casi todos. Hasta Botero hizo una. Uh-huh. Y también es como una mujer desnuda encima de un toro blanco con unas flores, unas hojas en la cabeza. Y unos como telas rojas. Es lo que se repite en casi todas las pinturas. ¿La tela roja tiene algún símbolo en el arte que se repita tanto ahí? No, yo creo que quizás más en el simbolismo de la historia que en el arte en general. Ya. Porque no es como algo que se repita en todas las pinturas ni que tenga como un simbolismo especial, sino que yo creo que la historia del rapto de Europa puede que tenga algo. Y una de las pinturas que veo aquí, ella va vestida con algo blanco, no sé si es porque ya le sacó el vestido rojo que llevaba, o en otra veo que el vestido de ella era rojo y que ella andaba como con unas ropas más blancas abajo, ¿no? Yo pensaba que podía significar el consumo del acto sexual, como generalmente se hace en el matrimonio y toda la cuestión, no sé. Sí, puede ser. Podría ser. Bien. Les propongo que dejemos esta historia terrible
Ahora, en todo caso, un dato, la Sofía Gallegos, que una amiga de nosotros que estudió en, no sé si seguirá, pero esta última vez que hablé, como hace un mes con ella, estaba saliendo mucho tiempo ya con un chico de Creta, Bueno, de Grecia. Y de ahí ¿Un tenían cretino? un cretino, un cretense. Un cretense, sí. Sí, un día podríamos invitarla a la Sofía a hablar de... Porque aprendió Ahora que mucho de la podemos, mitología de ahí. ahora que podemos vencer las barreras del espacio, Sí. porque Sofía está en Suecia, Ujú. perdón, en Suiza. Suiza. Sí. Y ahí hay muchas cosas que contó esa vez interesantes de esa cultura. Pero sigamos avanzando. Vamos entonces al segundo corte. No, pues falta la No, última ya. casa, la mía, pues. Perdón, Que yo pensé que diga iba la para el casa. tercero. Ya, No, sí, pues cerremos adelante. este bloque. O sea, me refiero a la mía que me toca contar, no es que yo me identifique con este signo ni que ese signo sea el que me designa a mí cuando nazco. Ahora vamos a avanzar a tercera casa, a la casa que estaba abandonada y que había un caballero misterioso que apareció en armadura, pero la armadura resultó ser una ilusión. Me refiero a la casa de los gemelos, a la casa de Géminis. Bueno, hablando del punto de vista astronómico, lo que tiene interesante es que esta constelación tiene dos estrellas muy brillantes. Una es una gigante roja, perdón, una gigante naranja, que esa es Pollux, que es como, tiene más o menos una temperatura de unos 5000 grados Kelvin, o sea, por eso más o menos es naranjita, cosa así, es fría, pero tiene un tamaño más o menos 10 veces el radio del Sol, o sea, 10 veces más grande que el Sol. Y la otra, que es Castor, es una estrella blanca, muy caliente, cercano más o menos 9000, 10000 Kelvin, andan por ahí. Y resulta que Castor es una estrella binaria. Tiene una compañera que también es una estrella blanca y que más o menos los tamaños de estas rondan entre 2 o 3 veces el tamaño del Sol. Y son obviamente bastante brillantes. La más brillante de la constelación es Pollux y después viene Castor. Pero lo que es interesante son las historias que se generaron en el punto de vista mitológico sobre Pollux y Castor, que son unos héroes griegos y que han participado en muchas historias de las leyendas y mitologías griegas. Para hablar de esto, primero tenemos que remontarnos a la historia de Leda, que es su madre. Y Leda él fue una nieta de Ares y reina de Esparta, y era famosa en todo el Mediterráneo porque era muy bonita, era muy bella. Entonces un día, mientras ella andaba cerca del río que pasaba por la ciudad, fue acosada, entre comillas, por un ave muy grande, como una especie de águila que la intentaba cazar. La cosa es que obviamente Leda intentó arrancar, pero no lo logró, y apareció enfrente de ellas esta ave, aterrizó, pero no era una águila ni una ave peligrosa, sino que era todo lo contrario, era un cisne. ¿Sí? Pero ese cisne no era nada más y nada menos que el mismísimo Zeus, que se había disfrazado para escabullirse y poder seducir a Leda. Obviamente Zeus logró su cometido y terminaron haciendo el delicioso. Y no para ahí, po. Ya, hizo el delicioso Zeus con Leda, y después de la noche Leda hizo el sin respeto con su esposo y el rey de Esparta, Tindario, que se me olvida pronunciar bien el acento ahí. ¿Qué pasó entonces? Que Leda fue fecundada el mismo día por Zeus y por su esposo espartano. Entonces, al tiempo después, Leda dio a luz 2 huevos. Y cada huevo tenía 2 hijos. Entonces, un huevo tenía 2 hijos que eran inmortales porque eran hijos de Zeus, y el otro huevo tenía 2 hijos mortales que eran hijos de Tirandeo. Tindario. Eso. Me cuesta pronunciarlo. Estoy acostumbrado a este vocabulario.
Entonces los hijos inmortales, los hijos de Zeus, tenían a Helena y a Pólux. Y Helena es la mismísima Helena de Troya, la de la famosa de la historia. Que antes Ujú. también estuvo involucrada en otra historia que la voy a mencionar. Y el otro hijo inmortal era Pólux. Mientras tanto es que en el otro huevo apareció Castor y la otra que no puedo pronunciarlo, que es Clitemnestra. Clitemnestra. ¿Viste? Lo pudiste hacer perfecto. Para mí que estáis muy sobrio para pronunciar esos nombres. Probablemente. Ya, la cosa es que esa es una versión de la historia con respecto al origen de Pollux y Castor y Helena. Ujú. Porque esta cuestión, obviamente, la tradición muta en zona y como lo escribieron los poetas. Hay otra versión que dice que la diosa Némesis, que era como una diosa relacionada más con la justicia, se encargaba de castigar a los niños que desobedecían a sus padres. Esa era una de sus labores de esa diosa. Y Hay Zeus, tabla. hay tabla, hicieron el delicioso, donde Némesis se transformó en ganso y Zeus en cisne. Y del huevo, Némesis puso un huevo que fue encontrado por un pastor. Y el pastor lo tomó y lo fue a dejar hacia Leda, y ahí es donde nació Helena. Y Helena la adoptó como si fuera hija de ella. O sea, Leda adoptó a Helena como si fuera hija de ella. Entonces, hay una versión que dicen que Pollux y Helena nacieron juntos y otra dicen que Helena fue adoptada. Pero en fin, nos interesa Pollux y Castor, y los héroes griegos son descritos generalmente como excelentes jinetes, cazadores y buenos para la mocha. O sea, eran buenos combatientes. La primera historia en que se relacionan desde un punto de vista cronológico, esos son los perritos de tu vecino, Simón. Sí, salió una vecina aquí que tiene perros a pasearlos. Ladran en el pasillo. Dale. Entonces, la primera historia que se le relaciona es con el rescate de Helena. Para lo que sepan, Helena estuvo involucrada en otra historia, aparte de la de Troya, y esta relaciona a Teseo, el héroe de Atenas que está relacionado con el Minotauro y todo eso. Resulta que después de su grande hazaña, Teseo era ya rey de Atenas y tenía un amigo que era Pirito, muy grande amigo de los dos. Entonces, dentro de sus hazañas que querían lograr, así como su última meta, por decirlo así, querían casarse con hijas de Zeus. Entonces, Teseo dijo que yo voy a elegir a Helena, porque obviamente Helena era muy, muy atractiva también, era conocida por su belleza. Y Pirito quiso casarse con Perséfone, y ella, esta última, se encontraba en el inframundo. No estoy seguro si ya era o no la esposa de Hades. Bueno, la cosa es que raptaron primero a Helena, y Helena ahí era una niña, no era tan más adulta como se presenta en la historia de Troya, ya eran más niños por lo que se cuenta en los relatos. Y después de eso fueron al inframundo a tratar de raptar a Perséfone. Y resulta que Hades lo espera y le ofrece un banquete a estos dos tipos. Estos se ponen a comer el banquete, pero obviamente era una trampa. Y Hades los dejó pegados a la silla. O sea, los dejó atrapados en el inframundo. Y en ese lapso fue cuando Pollux y Castor acudieron al rescate de Helena y la trajeron de vuelta a Esparta. Pollux y Castor eran espartanos. Y trajeron consigo además a la madre de Teseo, que se llama Etra, algo así, Etra, exactamente. Y la dejaron como una esclava personal de Helena. Y pusieron a Menesteo, que era el rival de Teseo, como rey de Atenas. Una vez que pasó la guerra de Troya, para que sepan, años más tarde, la guerra de Troya fue años más tarde, Etra fue de vuelta a Atenas. Se devolvió por una como canje por haber ayudado en la guerra, etc. Y bueno, Teseo también después fue liberado por Hércules en una de sus proezas.
la número 12, si no me equivoco. Cuando fue al inframundo, encontró a Teseo y a Pirithro encadenados y logró salvar a Teseo. Bueno, la otra gran proeza es que se le añade fue en la historia cuando mataron a un jabalí que había puesto Artemisa para que trajera como desgracia a los humanos, pero estos lograron cazarlo. Pero eso es una historia que no voy a profundizar mucho. La otra es los argonautas, que era exactamente ahí cuando ya se empiezan a relacionar con las otras historias, cuando buscan el vellocino de oro que mencionaba la Silvana, que estaban ayudando a Jasón, ¿cierto? Que Jasón quería ser rey, pero le dijeron, ok, si quieres ser rey, tienes que ir a buscar este vellocino de oro, y ahí el loco hizo como el llamado a un montón de héroes que lo ayudaran. Fue como el crossover más, ¿cómo se dice? Ambicioso. Donde acudió al llamado Pollux y Castor. También estaba Hércules, estaba Orfeo, habían un montón de héroes muy famosos en esa travesía de los argonautas. Y obviamente Pollux y Castor fueron uno de los que resaltaron ahí y rescataron la tripulación muchas veces, y por eso terminaron siendo conocidos como los patrones y santos de los marineros. Incluso se decía que el dios Poseidón les daba el favor, o sea que, puta, me caen bien estos locos, así que los voy a ayudar. Bueno, la historia que más los relaciona tiene que ver cuando sus primos se iban a casar con Hilaira y Phoebe, que eran dos doncellas que Castor y Pollux estaban enamorados de ellas. Entonces, ¿qué hicieron estos tipos? Fueron a la boda de sus primos y las raptaron. Así de corta. Se arrancaron con estas tipas y se casaron con ellas. Resulta que obviamente los primos de estos, Ida, Silenceo, cobraron venganza y lograron matar a Castor. Ahí Pollux quedó para la cagada y quería venganza, y ahí incluso Zeus participó en la venganza y le hizo que le cayera un rayo a uno de estos dos tipos. No recuerdo cuál, pero la cosa es que se metió Zeus ahí en la tragedia. Y en ese instante Pollux le pide a Zeus que lo mate también, porque él no quiere estar lejos de Castor, de su hermano que se había muerto recién. Pero el problema era que Pollux eres inmortal también, pues un dios. Entonces, como, bueno, no te puedo matar porque eres inmortal, por definición no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasó? Pollux dijo, puta, trata de hacer algo, y Zeus conversó con Hades y decidieron que iban a compartir la inmortalidad. Entonces, estos dos hermanos tenían que pasar la mitad del tiempo en el inframundo y la mitad del tiempo en el Olimpo. Entonces iban a pasar un día muertos en el infierno y un día vivos en el paraíso. Entonces, después Zeus se conmovió tanto, por así decirlo, por este amor fraternal, que los decidió convertir en estrellas, para que nunca estuvieran separados. Tierno. Qué tierno. Bonito. Entonces, sí. Está esa historia de hermandad de los hermanos, excepto por la parte donde secuestraron a estas tipas, pero simboliza como ese amor fraternal, por así decirlo. Y también acá aparece la constelación del cisne. O sea, se explica ¿cómo se llama? La constelación de Géminis y la constelación del cisne. Pero la constelación del cisne está relacionada también a otros cisnes bastante famosos. No solamente al que está relacionado a Zeus. Y eso lo vamos a empezar a contar en la historia, en el siguiente bloque de las constelaciones, que no son del zodiaco, que también vamos a estar trayendo las que son más interesantes. Así que los vamos a dejar con un tema. Esto es casi como la historia del rugby. Así. Te vamos a ponerte un tema. Ya. Vamos a poner Minerva de Deftones. Y lo dejamos con eso. Nos están avisando de que nos estamos pasando mucho sí, ya del tema. Entonces Hay creo que entonces en ese caso
deberíamos quizás cortar acá, cerrar con esto y dejar el tema de Bueno, estas constelaciones y también las que nos quedan del... ¿comentar algo sobre ¿Sí? Géminis y Tauro? Sí, obvio. adelante. Ya que nos quedan unos minutitos. Encontré en la cosmovisión mapuche, que es algo que nos hace falta un poco reconocer, Ujú, exactamente. que justo la cabeza de Géminis, las cabezas, es para los mapuches una constelación que es de un toro, que son 2 toros. De hecho, unimos aquí todo lo que estábamos hablando. Sí, Y de hecho, desde acá del sur se ven al revés. Entonces, Claro. Géminis está de cabeza, va entrando de cabeza, ¿no? Y esas Sí. 2 estrellas importantes, que era Pollux y Castor, Exacto. Ujú. esas en la constelación mapuche son las cabezas de 2 toros, de 2 bueyes. De hecho, se llama, tiene un nombre muy complicado, se llaman, voy a decir al tiro, Ujú. Trarin Mansun. Así es el nombre de la constelación. Ujú. Trarin Y Mansun. eso literalmente, perdón, ¿sabes si significa 2 toros? No, se llama Los bueyes enyugados. Ya. Y es como la traducción que se podría dar. Y Ujú. lo que le avisaba a ellos, como más que nada a los mapuches, era el momento de trasladarse a las veranadas, es decir, al lugar donde había más color y todo. Era un momento en que ellos lo usaban para poder trasladarse. Bueno, La constelación Mira. avisaba que era el momento de que había que empezar a moverse. lo que habíamos Bueno, dicho sí, en el primer bloque. Sí, cuando Géminis comienza a salir en el cielo es más o menos en noviembre, diciembre. Sí. Bueno, Excelente. buen David me sacaste. Maravilloso, maravilloso. Ya. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Sigan a la Silvana en Anima Hop. Sigan a Simón en SA Ángel-Bajo y síganme a mí como Strange Pulsar. Les recuerdo que estamos haciendo unas cápsulas de preguntas donde los pueden encontrar en YouTube buscando la Fundación PGE. Salió la cápsula número 2 donde salgo con Sergio, que también tiene que venir al podcast, que es Sergio del MIM, Sí, y salgo con el Planeta Errante, con Planeto, con el José. claro. Así que hablando los 3 de agujeros negros. Sí. Ya. Es trilogía de agujeros negros. Trilogía de agujeros También negros. pueden seguir al podcast en @Quantum Astronomy Podcast en Instagram y a Fulgor Lab en @Fulgor Lab. Exactamente. Ya, los dejamos entonces con Minerva de Deftones y con la promesa de una parte 2 de seguir con el resto de casas y constelaciones, la historia detrás. ¿Puedes decir en 2 minutos por qué Minerva de Deftones? No, chao. Ok, muchas gracias, Porque que estén me bien, gusta. cuídense. Bueno, Minerva ya, es la versión romana de Atenea. Ujú. Así que va todo ahí relacionado. Eso. Nos vemos. Que estén muy, muy bien. Chao, chao. Cuídense mucho.